Pero no, ese es el pasaje, gracias, el pasaje de 2 de Corintios en el capítulo 4, ¿verdad? El apóstol Pablo nos dice que el Dios de este siglo, sabemos todos quién es ese, ¿eh? Como dicen los gitanos, que el Señor les reprenda, ¿verdad? No solo los gitanos, he oído a un pastor auténtico, ¿verdad? Pastor Yebra, ¿verdad? Un maestro del hebreo, un maestro de la palabra, y habla siempre de eso. Cuando habla del diablo, habla del Señor le reprenda. Muy bien. Pues dice que lo que hizo fue cegar el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Depende, ¿no? Pone la gloria de Cristo, ¿verdad? Según las versiones, ¿verdad? Y esto es como, yo no sé si recordáis, a lo mejor los más jóvenes no, pero los que hemos vivido tiempo, ya, ¿verdad? Pues, oye, perdón, no he dicho nada. Lo del accidente, luego explicamos todo lo que sea, porque ya no me da tiempo. Iba a decir algo, pero no me da tiempo, ¿vale? Estamos aquí, gracias a Dios, ¿eh? Gracias a Dios que estamos aquí, desde luego. Entonces es como Franco, ¿acordáis de Franco? Pues iba bajo palio. ¿Sabéis lo que es ir bajo palio? Esos que llevan 4 palos y llevan un toldo encima, ¿no? Y le van paseando en las procesiones. El Papa creo que también va, algún obispo. Van bajo palio, se llama eso. Pues eso es lo que ocurre con el incrédulo, ¿verdad? El diablo le ha echado un trapo por encima para que no le resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. El apóstol Pablo, ¿verdad?, pudo decir, dando testimonio delante del rey Agripa, Pablo, por poco me convence de hacerme cristiano. Y dice, por poco, por mucho, dice, no solo tú, rey Agripa, sino todos los que están aquí, más sin estas cadenas, ¿verdad? Pablo estaba encarcelado. Y pudo decir con ese testimonio, pues como dice el texto, si quiere ir, ¿estás en Power? No, que está apagado. Vale. ¿A quiénes ahora te envío? Para que se conviertan, dice, para que abra sus ojos y para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. A nadie le tiene que sonar raro esto, ¿verdad? Muchas veces, claro, no obviamos hablar del diablo, hablar del infierno, pero quiero decirte que Jesús habló más del infierno y del diablo que del propio reino de Dios y del cielo. O sea, que hay que tenerlo muy en cuenta, ¿eh? No puedes ir a la gente hablándole del diablo porque no entienden, ¿verdad? No son espirituales para entender estas cosas, pero creo que nosotros ya como maduros, la mayoría en Cristo, sabemos que hay alguien que está operando siempre, ¿no? Dice en Efesios 6 que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, ¿no? Sino contra potestados, dominios, gobernantes, ¿verdad? En las regiones celestes, dice gobernadores de maldad. O sea que muchas veces pensamos que el diablo está en el subsuelo, ¿verdad? ¿No? Pensamos que sí, ahí en el infierno. Eso todavía no está abierto, ¿eh? Eso se abrirá cuando llegue el momento y allí irán los demonios junto con todos los seguidores de él y el diablo, el principal engañador, ¿no? Pero cuando se abra el infierno será otra cosa, ¿eh? Ahora ellos están ahí, gobernando el mundo. El mundo, ya lo he dicho alguna vez, seguramente aquí, en la radio, lo hemos dicho en la cárcel, ¿verdad? El mundo es un sistema, en realidad significa orden. Cosmos viene de la palabra griega, o mundo viene de la palabra griega, cosmos, ¿verdad? Cosmografía, cosmonauta, todo esto hemos dicho, ¿verdad? Y el diablo es el dios o el príncipe de este mundo, ¿verdad? El príncipe de este siglo. Cuando habla de este siglo se refiere al mundo, porque es un orden creado por él, ¿vale? La tierra es otra cosa. El Señor es el Señor de la creación, de la tierra, ¿eh? Y viene del griego geografía, geodinámica, eso tiene que ver con el... No tengo ni papa de griego, esto lo sé porque es fácil ahora con los strong buscar y saber, no tengo ni papa de griego ni me gustaría mucho, antes de saber hebreo, griego, ¿vale? Porque hay el Nuevo Testamento, ¿verdad? Está escrito en el Koiné y nos ayudaría mucho a poder... Bueno, esperar un momento que cargue el Power, porque si no, ahí no veo nada. ¿Dónde lo tengo? Aquí. Bueno, el caso es que eso es lo que tenemos, ¿eh? Hay un clima espiritual siempre hostil, ¿no? Y yo quería llevaros precisamente a ese punto, ¿verdad? El modelo misional que nos dejó Jesús, ¿vale? Está sobre todo en un hecho, ¿verdad? Dios paró la eternidad y bajó a Jesús de la eternidad, ¿verdad? Se hizo hombre, habitó entre nosotros y lo vimos llenos de gracia y de verdad, ¿eh? A nadie puede ir diciéndole la verdad primero sin hablarle de la gracia, porque el binomio lo estás cambiando. Gracia y verdad. Tienes que hablar primeramente de que hay un Dios de gracia, un Dios de perdón, un Dios de amor,
para luego poder decirle, oye, tú también eres pecador, ¿vale? La diferencia entre nosotros, los que venimos a la iglesia, y los que no vienen, es muy sencilla, ¿verdad? Ellos son pecadores y no lo saben. Nosotros somos pecadores y como lo sabemos, por eso venimos aquí. Es la única diferencia. Son iguales. No te crean más que nadie. Dios en su soberana elección, ¿verdad?, te eligió a ti para que, yo creo, que entendieras el Evangelio. El Evangelio hay que entenderlo. Y si creéis que es algo que yo me invento, Jesús mismo lo dijo a sus discípulos cuando habló de la parábola del sembrador. Les pidieron explicaciones acerca de esta parábola y dijeron, si no entendéis esta parábola, no vais a poder entender ninguna de las demás, ¿verdad? Por eso el Evangelio es fácil de comprender. El Evangelio no es tan difícil, ¿verdad? Y bueno, queremos hablaros de este modelo misional, ¿verdad? ¿Y por dónde voy? Por aquí. Ya no sé ni por dónde voy, ¿vale? Y dice que el Evangelio, en el Evangelio de Juan, ¿verdad? Se nos revela, con blanco se ve mejor, ¿verdad? Sí. Se nos revela que Dios se hizo hombre, ¿verdad? Y habitó entre nosotros, como hemos dicho antes, ¿no? Pero el apóstol Pablo todavía lo pone más alto, ¿verdad? Dice que no consideró su naturaleza divina, algo a lo que aferrarse, sino que vino con la naturaleza de siervo. Y estando en esa naturaleza, ¿verdad?, entregó su vida por nosotros en una muerte vergonzosa como era la muerte de cruz. Allí no te colgaban con un trapito, todos vemos las imágenes. No, allí estabas desnudo, te hacías ya... Cuando el esfínter se te abría, te hacías pis, te hacías tus necesidades enteras, ¿verdad? Y morías asfixiado con tus propios líquidos. Ya, ¿por qué queréis que partían las piernas a los crucificados? Porque era su forma de impulsarse para respirar. Porque el peso del pecho te oprimía, ¿verdad? Y al final morías asfixiado. Era una muerte vergonzosa. Los romanos no morían así. A los romanos, si había que ejecutarlo, era solo para extranjeros y para gente de lo más despreciable, ¿verdad? Jesús no lo consideró. Vale, el modelo misional viene precisamente en esa encarnación, cuando Dios se hizo hombre, y podemos ver sobre todo tres grandes, por decirlo, características dentro de la encarnación. Lo primero que hizo, ¿verdad?, fue identificarse con nuestra realidad, con lo que nosotros vivimos, ¿verdad? El Evangelio de Juan es clarísimo con respecto a esto. Lo mismo era hombre que lo mismo era Dios. Esto lo llaman los teólogos unión hipostática. Si algún día lo oís, que sepáis. Esto me lo enseñaron, pero bueno, yo lo tengo aquí, yo lo dejo, ¿vale? No es necesario, pero que alguna vez lo aprendéis. Jesús, tanto Dios como tanto hombre. El Evangelio de Juan, ¿verdad?, el que nos revela sobre todas estas características. Tuvo sed, estaba cansado, se sentó junto al pozo, ¿verdad? Lloró ante la tumba de Lázaro. Nos dio muestra, ¿verdad? La encarnación, vuelvo a repetir, es el modelo que nos dejó Jesús. No solo identificándose, sino también, sobre todo, destruyendo las obras del maligno. Él allí en el apóstol Juan, ¿verdad?, en una de sus cartas dice que, ¿qué dijo? Que el Hijo de Dios había venido para destruir las obras del maligno. No dice otra cosa ese verso, ¿no? ¿Verdad? Entonces, así está. No tenemos que sorprendernos cuando hablamos de estas cosas. Hay uno que está encargado de cegar el entendimiento de los incrédulos. Eso ya lo hemos leído, ¿verdad? Pues nosotros tenemos que destruir eso. Tenemos que quitarle el velo, tenemos que quitarle ese trapo, ¿verdad?, asqueroso, ¿verdad?, que al final el diablo ha puesto. Y por último, mostrándonos el camino, ¿verdad?, que la Iglesia debería seguir para ya llevar a cabo precisamente esta misión encomendada. Está claro, gran comisión, muchos nos hemos comido la C y lo hemos hecho la gran omisión, ¿verdad? Hemos dejado de predicar, nos juntamos en la iglesia, estamos calentitos, qué bien, o fresquitos, depende, qué bien, hagamos una enramada, una para ti, otra para Elías, otra para Moisés, ¿verdad? Porque aquí estamos bien. O sea, no, al final Dios les tuvo que corregir, este es mi hijo amado, a él escuchar, a él oír, ¿verdad? Esto del monte de la transfiguración, quizás ahora veamos, pues esto fue uno de los puntos claves también. Bueno, el caso es que, como decimos, la encarnación, ¿verdad?, es el modelo misional que nos dejó Jesús. En su oración sacerdotal, en Juan 17, nuestro Señor Jesús afirma que tal y como Él había mandado a sus discípulos, era como Él había venido, ¿verdad? Y nos habla precisamente de la encarnación. También lo podemos ver en la Gran Comisión. Jesús dijo, me gusta más el de Mateo, ¿verdad? Dijo que toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, nosotros cuando vamos con nuestra autoridad, ¿no? Amén. No. Vamos con la autoridad de Él. Porque si fuéramos con nuestra autoridad no haríamos nada, ¿verdad? Entonces Dios delega en nosotros esa función, ¿verdad? Hacer discípulos, ¿verdad? Dice, bautizándolos, el bautismo, ¿verdad?, que nos enseñó Jesús, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Dice, enseñándoles, ¿verdad? Todo lo que os he enseñado ya a vosotros, ¿verdad? Y dice, afirma que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo, ¿verdad? Amén, dice el apóstol Mateo también, ahí la escribir, ¿no? Pues esto es lo que decimos, Él se hizo como nosotros para alcanzar a los que no conocen el Evangelio, ¿verdad? Y utilizó una estrategia con 4 pasos. Y es el punto donde queremos llegar. Pero claro, yo hace 2, 3 años, ya no me acuerdo, hice segundo de Éfeso, terminé Éfeso el año pasado, creo que sí, segundo, y una de las clases era la iglesia misional, ¿no? Y Jaime Ortiz había hecho un artículo dentro de una historia, se llama Imagina, pero lo lleva todo Jaume Llenas. ¿Conoces Jaume Llenas? ¿No? Él sale en la radio con Julio los domingos, los sábados por la mañana lo podéis escuchar, muy bien programa. Jonathan Pozo, un día le invitaron, lo escuché también allí, ¿verdad? Pero ellos vienen de Barcelona, ¿eh? Buena gente en Barcelona, sí, ¿no? Algunos que son. Y los del Barcelona también son buena gente. Bueno, y él nos hablaba de esto, ¿verdad? Y yo decía, bueno, pues esto es cierto, ¿no? Porque yo creo que tiene fundamento, pero necesitaba buscar el fundamento bíblico, porque él solo nos habló de estas cosas, ¿verdad? Que a través de la encarnación, Jesús, ¿verdad? Vino y estuvo presente, ¿verdad? Y estuvo presente precisamente por esto, ¿no? Porque, como dice ahí, compartió nuestra realidad física, por decirlo de alguna manera. Es la dimensión física, estuvo entre nosotros. Jesús se hizo carne, habitó entre nosotros, ¿verdad? Y nos enseñó, sobre todo a los que había ahí, nosotros no lo pudimos ver, como dice Jesús, dice, muchos de los profetas quisieron ver lo que vosotros veis ahora, y no creen. Muchos pensamos que si hubiéramos estado en el tiempo de Jesús, a lo mejor hubiéramos tenido más fe. Yo le digo a ti que no, tampoco, no tiene nada que ver con eso, ¿vale? Después de la presencia tiene que haber otra cosa, De nada vale que estés si no estás próximo, ¿verdad? Por tanto, tiene que haber proximidad con la gente, tiene que estar cercano. Y esto tiene que ver con otra realidad, tiene que ver con la dimensión que llamamos, pues, natural, la del hombre. Bueno, esta es primero la física y ahora tenemos la, entre comillas, la espiritual, la emocional, ¿verdad? Porque te tienes que acercar a la gente y tienes que saber cuáles son sus necesidades. Tienes que empezar a tener esa comunión, ¿verdad?, con la gente para que ellos, pues precisamente puedan decirte cuáles son sus necesidades, ¿verdad? Por último no, el tercer paso era la pasión, ¿verdad? Jesús tenía pasión por las almas, no solo compasión, sino pasión por llevar el Evangelio, por alcanzar a los perdidos. Él se reunía con pecadores, con prostitutas, algo que le achacaban muchas veces, ¿verdad?, los fariseos y los líderes religiosos de allí, de Jerusalén. Sin embargo, él tuvo pasión, ¿verdad? Y lo hizo así, ¿verdad?, implicándose, ¿verdad?, precisamente en nuestras necesidades, en cada una de las cosas que tenía. Él cogió, no se mostró indiferente, se remangó y se puso manos a la obra. Y si había que trabajar, había que trabajar. Y si había que hacer algo, había que hacer algo. Y si había que ayudar a alguien, había que ayudarle a alguien. El apóstol Santiago nos lo dice muy claramente, ¿de qué te vale decirle si tienes frío que se tape si no tienes manta, ¿no? Tenemos las capacidades. Dios nos ha provisto de capacidades como iglesia, como individuos particulares, ¿verdad?, para llegar a otras personas. Cada uno de estos pasos, si os fijáis, va encadenado uno con otro, ¿verdad? No puede haber proximidad si no estás, ¿no? Tampoco puede haber pasión si no has venido, ni tan siquiera. Pero cada uno de estos pasos te da. Nunca podrás proclamar el Evangelio si nunca has dado estos pasos. Te puedes ir a la Puerta del Sol, como he visto muchas veces, y empezar a hablarle a la gente de que se va a quemar en el infierno, pero no sé si muchos se van a convertir, ¿verdad? Yo quiero decirte una cosa, bueno, la proclamación ya sabemos todo lo que es, ¿no? Pues las buenas nuevas, proclamarlas, ¿verdad? Y lo que pasa es que Jesús rompió todos los esquemas de aquella época. Él, sobre todo, empezó a hablar de un padre amoroso. Él vino a cumplir la ley, por eso ya no era necesaria la ley, y vino a hablarnos de la gracia, algo que no entendían, ¿verdad? Algo que se veía de lejos, como decían de los profetas, pero nunca alcanzaron a verlo hasta que no vino Jesucristo encarnado. Por tanto, esto es lo que nos enseñó. Pero yo veía esto y decía, pues es que es cierto. O sea, yo cuando me he acercado en la prisión a hablar con alguien, pues no he ido muchas veces ni a hablarle del Evangelio. A lo mejor le he visto con una camiseta del Madrid y le he dicho qué caca de equipo tiene, por decirle algo. No, hablar de otra cosa, ¿verdad? Empezar a establecer relación con las personas. Al final tener comunión con ellos, ¿no? Esa comunión te abren, ellos abren los corazones, ¿verdad? Y nos dicen acerca de cuáles son sus necesidades. Pues mira, yo me siento mal porque
La verdad es que esta falta de libertad me ha hecho privarme de los míos, ahora sé lo que es la falta de libertad, o ahora sé, ¿verdad?, lo que tenía a mi lado, la gente cómo me quería y sin embargo le he despreciado. O sea, hay muchas cosas que se van a abrir, para último poder decirle que el reino de los cielos se ha establecido. Eran lo que leímos, ¿verdad?, o lo que leyó Damaris, ¿verdad? Y creo que es el punto, lo vamos a estudiar, ¿verdad? Entonces podemos preguntar, o podemos decir, ¿verdad?, que nuestro Señor nos obliga, ¿verdad?, a hacer oraciones, ¿verdad?, sobre todo que tengan que ver, para vivir, como dice, quieta y pasadamente. Habla de los gobernadores, pero tenemos que orar por nuestro pueblo, por Camarma. Si eres de Torrejón de Rey, intenta orar por tu... No hace falta que ores por Zondo. Cógete 4 viviendas de alrededor, de detrás, depende de dónde vive, o en el edificio, y empieza a orar por esas personas. Hay una clave. Muchas veces me dicen, no, porque es que tal, no creen y tal. Digo, mira, no le hables tanto a tu hijo de Dios y háblale más a Dios de tu hijo, ¿verdad? Se trata muchas veces. Esto es el evangelismo de oración, ¿verdad? Y nosotros, como iglesia misional, deberíamos prepararnos en este mes y pico que nos queda, ¿verdad?, para poder hacer esos grupos. Ya hay cosas que tenemos, pero deberíamos orar concretamente, ¿verdad? Muchas veces lo hemos visto, Operación Andrés, lo que estuvisteis en el Festimadrid y esto. Yo no soy muy de estas cosas. O sea, son buenas, ¿verdad? Traen mucha... Son buenas porque son argentinos, perdón. Es Luis Palau, quería decir. Pero quiero deciros que al fin y al cabo, luego vas y observas, y cuando yo le he preguntado a la gente, dice, sí, ¿no? Y este se ha entregado a Jesús, y le ves, dice, no, pero si ya va a la iglesia. ¿Pero cómo que se ha entregado a Jesús? O sea, al final, los mismos que se entregan son los mismos. Bueno, si sirve para reconciliación, bien está, ¿verdad? Pero si tú quieres que la gente acepte y entienda el Evangelio, trata de poner el modelo misional que nos puso nuestro Señor. Vuelvo a decir, bueno, no lo he dicho aquí, pero alguna vez lo he dicho, no hay nada nuevo que sea bueno, ni hay nada bueno que sea nuevo, ¿verdad? Eso lo dijo algún predicador, ¿verdad? Con respecto a las cosas nuevas que intentamos en el Evangelio, está todo inventado. El libro se cerró y ya no hay nada que añadir. Hay cosas que podemos hacer, hay redes sociales, hay 1000 cosas, ¿verdad? Podemos aprovecharlo, pero Jesús nos dejó un modelo, ¿verdad? Y ese modelo creo que está ahí precisamente en el Evangelio de Lucas. Bueno, sobre todo nuestra oración debería ser que cambie el clima espiritual de nuestra ciudad, de nuestra Camarma, de nuestro Meco, de nuestra Villanueva de la Torre, ¿verdad?, de nuestra zona de influencia. Quizás no estás tan... pero a lo mejor de tu clase, si estáis en clase, de tu colegio, de tu instituto, ¿por qué no de tu trabajo? Empieza a orar por esas personas, empieza a hablarle más a Dios de esas personas que tienen necesidad de conocerle y buscarle, ¿verdad? Esta debería ser nuestra oración. ¿Cómo cambiar el clima espiritual? Bueno, pues ya lo digo, hay una evidencia dentro del Evangelio de Lucas, ¿verdad? Y es que vemos que no se ve muy bien, sí, del capítulo del 1 al 9, observamos un clima hostil, un clima contrario siempre a lo que quería hacer nuestro Señor junto a sus discípulos, ¿verdad? Sin embargo, cuando vamos al capítulo 11, del 11 al último ya, el 24, ¿verdad?, vemos un clima totalmente favorable. Hombre, a Jesús lo crucificaron, pero bueno, a eso vino, y vino a hacer la voluntad. Pero ahora lo vamos a estudiar. Para eso, evidentemente, tenemos que estudiarlo. Creo que hay un punto de inflexión ahí y es lo que pretendemos estudiar. Y para ver eso tenemos que estudiar cuál fue el clima espiritual desfavorable en ese tiempo, ¿no? Pues mirad, ya en el capítulo 4 del Evangelio de Lucas, lo primero que hace el diablo, ¿qué es? Lo puso en tentación, ¿verdad? Lo puso a prueba, le llevó a la tentación. Jesús se hizo hombre y ocupó todas nuestras áreas, ¿verdad? En él tuvo todas las debilidades humanas, sin embargo, no hubo pecado. Él vino como pecado en la carne, carne de pecado para condenar el pecado en la carne, precisamente. Y eso ocurre, principalmente el diablo, los amigos y vecinos de Jesús, incluso sus familiares, decían, bueno, diréis médico, cúrate a ti mismo, pero vete a hacer los milagros. Los mismos milagros que haces aquí en Nazaret, vete a hacerlos fuera para que te conozcan, ¿verdad? Repentinamente se pusieron en contra y no se entendía mucho. Incluso los líderes religiosos. Bueno, tengo ahí otro punto, ¿verdad? Allí en Capernaum, ¿verdad? En la sinagoga, él fue, reprendió a un demonio y no era un solo demonio, eran varios. Cuidado con esto. Y empezó a decirle, ¿quién eres? O te conocemos, sabemos que eres el santo de Dios, eres Jesús el Nazareno, ¿verdad? Hasta ellos sabían quién era precisamente. Se pusieron muy en contra, se pusieron a grito allí en medio de la sinagoga,
¿verdad? En ese momento fueron los líderes religiosos los que intentaron crear una brecha entre Jesús y sus propios discípulos, ¿verdad? Diciéndole, ¿por qué tus discípulos, los discípulos de Juan, ayunan mucho y vosotros no ayunáis? ¿O por qué se lavan las manos y vosotros no? O sea, cosas de ese tipo. Empezaron, ¿por qué coméis con pecadores? ¿Verdad? Y quisieron poner una división, ¿verdad? Los propios líderes religiosos entre los discípulos de Jesús y bueno, finalmente comenzaron a conspirar sobre todo las autoridades religiosas. En el libro de Juan no vais a ver ninguna autoridad religiosa. Juan normalmente habla de judíos. Si tiene que hablar concretamente del templo, sí hablará de levitas, de sacerdotes, pero para las iglesias samaritanas, que fue donde se escribió el Evangelio de Juan, todos estaban al mismo nivel. No hay lista de apóstoles. Pedro, que era el principal de todos los demás evangelios, aparece en Juan muy pocas veces, muy poca actividad de Pedro. Por eso es muy importante que estudiemos el Evangelio de Juan. Nos vamos a dar cuenta de muchas cosas. Yo he tenido una lucha en estos días, era compartir acerca un paralelismo entre Nicodemo y la samaritana, ¿verdad? Porque estamos estudiando el Evangelio de Juan, tanto en la radio como en la prisión, y tenía esa lucha porque hay una enseñanza preciosa. Pero claro, evidentemente nos toca predicar el Evangelio, nos toca salir a las calles. No podemos estar encerrados entre cuatro. Cada uno debe definirse cómo o qué es lo que Dios quiere de misión para él. Lo mismo, vuelvo a repetir, es tu casa, lo mismo es tu trabajo, lo mismo es tu ciudad. No hace falta que hagas grandes cosas. No tienes que ser un misionero transcultural, que dejes todo y te vayas. No te tienes que ir a la selva del Amazonas tampoco, ¿verdad? Puedes hacerlo aquí. Si Dios te llama a una misión, sería lo suyo. Yo te lo digo por experiencia personal. He estado mucho tiempo dentro de una obra misionera y sé el trabajo que se desarrolla allí, lo que puedes aprender, ¿verdad? Entonces, bueno, que cada uno busque, ¿verdad?, lo que necesita o lo que Dios demanda de él. Más situaciones contrarias. Juan el Bautista. No había mayor profeta nacido de vientre de mujer, dijo Jesús en Mateo 11, ¿verdad? Pues fue neutralizado de repente. Juan el Bautista tuvo muchos seguidores. Recordad el libro de Hechos que el apóstol Pablo, bueno, Apolos era uno de los seguidores de Juan el Bautista. En el libro de Hechos dice, oye, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando bautizaste? Pablo, ¿de qué Espíritu Santo nos habla? ¿Qué es eso? ¿Verdad? Ellos no conocían un bautismo. Y pues aproximadamente 30, 40 años después que esto ocurrió, todavía había seguidores del Bautista, ¿verdad? Pues en ese momento Juan el Bautista fue neutralizado en un cumpleaños, ¿verdad? Yo creo que por los testigos de Jehová por eso no celebran cumpleaños, ni los hebreos celebran cumpleaños, ¿eh? Cada vez que hay un cumpleaños a alguien le cortan el cuello, o el copero también allí en los tiempos de José, también pasó por la guillotina, ¿verdad? Pero Juan el Bautista fue neutralizado, estaba preso allí y de repente le viene la crisis, esa crisis de fe, y le manda a sus discípulos a preguntarle a Jesús, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a algún otro? Dice que Jesús en ese mismo momento sanó a enfermos, dio vista a los ciegos, sanó a sordos y fue precisamente un paralelismo con el pasaje de Isaías, ¿verdad? El rollo del profeta que abrió Jesús, allí en Lucas 4 también lo podemos leer. El Espíritu de Dios está sobre mí. Él me ha ungido, me ha enviado a proclamar buenas noticias, ¿verdad? A dar vista a los ciegos, liberar al cautivo, libertar al oprimido. Dice liberar o libertar dos veces. Por eso yo voy a las prisiones, porque debe ser un buen negocio, que lo sepáis. Yo cuando vi eso dije, y al final lo que tenemos que hacer es proclamar, como dice la Escritura, el año agradable del Señor. Esto es lo que hizo Jesús, demostrarlo con hechos, ¿verdad? No sé si nosotros somos capaces de demostrar con hechos lo que hablamos con la boca, ¿no? Por eso es muy importante estos pasos. Un clima bastante hostil encontró. Se me va a apagar la tablet, menos mal que por ahí, bueno, no sé si veo bien. ¿Verdad? Él dudó, es lo que estamos diciendo, todo esto, eres de ver al que había de venir. Pero el tema siguió. La naturaleza aún fue manipulada. Y te digo que fue manipulada porque no fue una tempestad corriente. De repente Jesús estaba allí. Vayamos al otro lado del lago, ¿verdad? Dice que se levantó una tempestad tremenda. Los discípulos eran marineros experimentados. Eran marineros, no tenían por qué tener miedo de una tormenta. O sea, debería ser una tormenta fuerte. Yo he navegado mucho y no he visto tormentas tan fuertes que me den miedo. Pero, sin embargo, cuando he estado en el agua, cuando estaba en tierra, sí, digo, allí no me meto, ¿verdad?
pero sí, se levanta un viento y el barco dice que zozobraba, vuelvo a repetir, el barco se hundía, estos marineros con miedo, y el Señor, ¿qué dice? Reprender. Yo no voy a reprender el micro, ni el atril, ni la tablet. Bueno, la tablet debería reprenderla, pues se me va a apagar ya, pero no tiene espíritu esto no tiene espíritu. Algo estaba ocurriendo, ¿verdad?, para que el Señor fuera capaz de reprender, y al final se hizo la bonanza. Si no, sencillamente le hubiera dicho, porque se calmen, lo hubiera pensado y ya se hubiera calmado. Él es el Señor de la creación y en el Evangelio de Juan, ¿verdad?, nos da la actitud nos revela, ¿verdad?, la actividad creadora de nuestro Señor. Por Él todas las cosas fueron hechas y sin Él nada de lo que he hecho fue hecho, ¿verdad? Génesis es el principio de la creación, Juan es el principio de los principios, ¿verdad? En el principio era el Verbo y el Verbo era Dios y el Verbo estaba con Dios, ¿vale? Extranjeros contra Jesús, Gadara, un gadareno por allí, endemoniado, rompía grillos, rompía cadenas, ¿verdad? Rompía todo. La gente la tenía atemorizada. Sin embargo, Jesús liberta, ¿verdad?, a este hombre, y lo normal, ¿qué sería? Si tú me haces un favor, ¿qué es lo normal que yo te dé? La gracia, por lo menos. Agradecimiento, ¿no? Honra, honor, era. Pues todo lo contrario, ¿verdad? Todo lo contrario. ¿Qué pasó? ¿Qué le dijeron? ¿Recordáis? Es que a mí me gusta interactuar con vosotros para que... Váyase, ¿no? La respuesta que fue, toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. ¿Cómo puedes tener temor si te ha libertado, verdad? Algo había allí, algo se movía especialmente difícil. Sus discípulos incluso obstaculizan la misión, ¿verdad? Esto es el capítulo 9. Si lo lees con detalle el capítulo 9, te puede sorprender todo lo que ocurre aquí, ¿verdad? Dice que sus discípulos, los 12, ¿verdad?, que había, manifestaron poca alegría por la multitud, ¿verdad? Por lo que sentía el Señor. Esto ocurre justo antes de dar de comer a los 5.000 hombres, dice que mujeres y niños aparte. Dice, dale vosotros de comer. Señor, despídelo porque esto... No, dale vosotros de comer. ¿Estamos capacitados para darle de comer a los que tenemos al lado? ¿O todavía no? Lo mismo hay que prepararse. Lo bueno de esto es que cuando terminó, es que es otra enseñanza, pero bueno, lo voy a decir. Recogieron, eran 12 discípulos, recogieron, había una para cada uno de ellos. Cuando te impliques, Dios te va a dar beneficios. A nivel, ya no te digo, no hablo de economía, ¿verdad? Hablo de beneficios espirituales, ¿verdad? De estar tranquilo, de estar en paz. Estos discípulos recogieron 12 canastas. 12 discípulos, 12 canastas. Yo creo que había una por cada una. Pedro, Santiago y Juan, ¿verdad? Esto es lo que hablamos del monte de la figuración. Hagamos qué bien que estemos aquí, compramos una tienda de campaña al Decathlon, de esas que se tiran y se abren, y aquí nos quedamos, de verdad, escuchar a mi hijo amado. Los otros 9, ¿qué pasó cuando estaban abajo? ¿Recordamos? Se quedaron, Había un hombre que tenía un hijo con un espíritu mudo. Eso, un espíritu mudo, un ciego de nacimiento y un leproso eran 3 milagros mesiánicos que esperaban los fariseos, los antiguos hebreos. Jesús los cumplió. Otra enseñanza que tenemos. Ya podremos darla en otra ocasión, ¿verdad? Y esto era, porque a ver, había una forma, tenían ellos una forma de echar a los espíritus. ¿Qué le decían? Lo primero. ¿Qué le pasó al gadareno? ¿Cómo te llamas? ¿Verdad? Hablaba con él. Pues si era mudo, poco iba a hablar. Acordaros de esas cosas. El ciego de nacimiento, una cosa era devolverle la vista. El ciego de nacimiento ellos pensaban que eran por una maldición, ¿verdad? Y los leprosos. Sí había un sistema, ¿verdad?, para los leprosos. Pero ningún leproso no tenemos en la Biblia ningún leproso hebreo que fuera curado. Solo uno, Naamán, que era sirio, extranjero, ¿verdad? Y María, que era hebrea, pero todavía no había sido dada la ley. Acordaos que tenía lepra en el brazo, ¿no? Todavía no había sido dada la ley. Todavía no estaba el sistema. Entonces eran 3 milagros concretos que solo el Mesías podía hacer. Jesús los hizo. Y los fariseos, los líderes religiosos, se pusieron aún en contra de él, cuando sabían que esos eran los milagros, ¿verdad?
¿Qué decimos? Los 9 vencidos, ¿qué más tenemos ahí? Discuten cuál es el mayor, imaginad la situación. Bajan del monte de la transfiguración, 3 van arriba, 9 se quedan abajo, no pueden quitar al demonio ese, mudo. Y irían andando y de repente diría uno de los 9, Pedro, Santiago, Juan, chicos, ¿qué habéis hecho allá arriba? ¿Sabéis lo que le dijo? Que no se le podían decir nada, se le dijo a los discípulos. Pues lo mismo dirían, hombre, no, que estas cosas no las podemos revelar, eso es para nosotros 3. Claro, ya empezó, mira esto que se han creído que son, a ver si se creen que son los más importantes, ¿verdad? No sé si fue así la discusión, pero yo creo que por ahí vendría, ¿verdad? Vuelvo a repetir, es el Evangelio cronológicamente. Discuten quién es el mayor. Jesús les puso un niño, bueno, todos sabemos la historia. Santiago y Juan, ¿qué hacen? Bueno, pues querían, los Boanerges, los hijos del trueno, querían mandar fuego a una ciudad de Samaria, porque ellos pasaban por allí. ¿Y qué pasó? Dice que iban vestidos como para ir a Jerusalén. Los samaritanos no querían saber nada de judío ni judío de samaritano. ¿Vale? ¿Quieres que mandemos? Pues si es que vos no sabéis ni a qué clase de espíritu pertenecéis. Si no estás en este espíritu, yo creo que estás con otro. A Pedro dice que le pidieron para zarandearlo como a trigo. Cuidado con estas cosas. Que Dios puede permitir ciertas cosas. Él no te va a meter en tentación ni nada de eso. Pero Dios puede permitir en tu vida ciertas cosas. Aprovéchalas. Porque como dice el bienaventurado el varón, que la prueba pueda soportar. Porque después de haberla soportado, corona de vida recibirá. ¿Verdad? Bueno, pues si esto decimos, si esto es lo mejor que... la situación que vemos aquí no podía ser peor. Es que no leo allí ni lo que he puesto. Que al terminar esta etapa lo que decimos que la situación no podía ser peor, ¿no? Que seguramente si lo que dijo Jesús a sus discípulos era lo mejor que podía decir, de verdad la cosa estaba mal, era compleja. ¿Qué es lo que dijo? Al final del capítulo 9, generación incrédula y perversa. ¿Hasta cuándo os he estar entre vosotros y os he de soportar? Esto es lo que Jesús le dijo a unos discípulos que venían ya caminando, vamos a poner 1 año y medio, si estamos en la mitad. Quizá un poco más, porque ya está próxima la entrada en Jerusalén, ¿verdad? Y si tú llevas 3 años en el colegio, chicos, o tú estás aprendiendo un oficio, y después de 1 año y pico el maestro te dice, ¿qué estás haciendo? Espera que se va el mío. O sea, te puede traer una frustración, un fracaso. Después de 1 año y medio no has aprendido nada. ¿Qué estáis entendiendo? ¿Verdad? Pues esto es lo mejor que pudo decir Jesús de sus discípulos. ¿Verdad? El capítulo 9 sigue diciendo, ¿verdad? Muchos quisieron seguirle. Maestro, déjame que te siga. No, siempre te seguiré. Las aves tienen nido, las zorras madrigueras o guaridas, ¿verdad? Pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar la cabeza. Los misioneros sabéis de eso, ¿verdad? Cuando vas y no hay ayuda, si falta el dinero, algunos no lo han experimentado, pero muchas veces pasa, ¿verdad? Yo lo he vivido. La tarjeta vacía, no había manera. Pero qué bien que Dios siempre está con nosotros. ¿Cuál fue el cambio? A ver, pues como decimos, de un capítulo del 1 al 9 podemos ver cómo el clima fue bastante contrario. Del 11 al 24 estudiaremos. Ese punto de inflexión, como decimos, está ahí en Lucas 10. ¿Vale? Y antes de, si no me creéis que cambió el clima, pues ahora teníamos que leer un poco los capítulos. Vamos a ir un poquito rápido, pero me queda muy poco tiempo. Voy por el minuto 28. ¿No? Bueno, vamos rápido. ¿Vale? Dice que, como dice para cambiar, que Jesús había exhortado a sus discípulos muchas veces, de verdad, de que aprendieran, de que estuvieran atentos. Eran hombres sordos, sin embargo, ahora, fíjate en el verso 1 del capítulo 11, ¿qué le dicen sus discípulos? Jesús, enséñanos a orar, ¿verdad? Lo habían visto la costumbre del Señor, que era levantarse temprano, pasar largas horas. Incluso pudo decirle a Pedro, quédate aquí 1 hora, aunque sea, ¿verdad? Orando. Desfallecían por el sueño. Él les enseñó el Padre Nuestro, ¿verdad? Un modelo de oración. Quizás lo pueda repetir tal y como lo dice ahí, pero es un modelo de oración. Padre, eres tu Padre, el que te cuida, el que te mima, el que se preocupa por ti. Pero no solo es tu Padre, sino que es Padre nuestro, ¿verdad?
es Padre de todos, tenemos una familia que estás en los cielos, ¿verdad? Está muy por encima de nosotros. Él conoce nuestras necesidades. Podríamos recitar el Padre Nuestro entero. Bueno, más cosas que ocurren. Ya positivas. Dice que la ausencia, que ya la ausencia, hubo una ausencia de actividad. Vemos en los primeros 9 capítulos del Evangelio, pues multitud de demonios, multitud de espíritus inmundos que se provenían en contra del Señor. En los últimos capítulos solamente vamos a encontrar 2. Uno era un mudo también, que salió de allí sin dar grandes gritos, en una de las sinagogas, ¿verdad? Allí mismo fue también en Nazaret. Y luego la otra, ¿verdad? Es una mujer encorvada, 18 años encorvada, también en la sinagoga la sanó. O sea, los demonios que vemos, o los espíritus, como queréis llamarlos, ¿verdad? No eran tranquilos, no eran tan rebeldes como los otros, por decirlo de alguna manera. Y era porque el clima espiritual estaba cambiando, te lo aseguro. Multitudes, dice que comienzan a aumentar hasta que todos, ¿verdad? Como dice ahí, todos llegan a esforzarse. Nuestro Señor Jesús pudo decirlo, ¿verdad? Desde los tiempos de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia. Pero solamente dice violento, a mí no me gusta esa palabra porque no la entendemos bien, los que se esfuerzan, dice el texto en otras versiones, pueden alcanzarlo o pueden arrebatarlo. Y solamente necesitamos esfuerzo. Ojo, esto no es fácil. Aquellos que le dijo que le querían seguir a Jesús, le dijo a uno, sígueme, déjame ir a enterrar a mi padre. Palabras fuertes, ¿no? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Cuesta. El que quiera seguirme, coja su cruz cada domingo a las 11 y me siga. ¿No? ¿No? ¿Los domingos a las 11 no es la cruz? Ah, es todos los días. Cuesta, os lo digo, cuesta. Pero hay muchos beneficios, ¿verdad? Hay muchos beneficios. Apiñándose las multitudes, dice, y todos, ¿verdad? Al final todos, no dice el 50% ni el 35%, todos se esforzaban por alcanzar el reino, ¿verdad? Cambia el escenario total, nuestro Señor. Es cuando podemos ver toda la situación. Dice que... bueno, claro, antes que los líderes religiosos, que como tengo esto y no he podido, lo he preparado ahí esta noche casi corriendo, que los líderes religiosos incluso estaban enfrentando a Jesús, pero ahora cambia totalmente. Ahora es Él el que se opone a ellos. Dice que le hacen 3 preguntas capciosas, ¿verdad? Acerca del impuesto del templo, acerca de una mujer que yo creo que era la viuda negra, tenía un marido, se murió, el otro marido se murió, 7 ya, viuda negra seguro, ¿verdad? Incluso le hablan del mejor mandamiento, ¿cuál es el mandamiento? ¿Verdad? Jesús contestó y los acribilló, ¿verdad? Precisamente con la palabra. Él toma la iniciativa ahora. Incluso mandaron desde Herodes, fueron a Herodes a quejarse, oye, que hay uno por ahí, y dijeron, oye, que Herodes te dice tal, ¿y qué le dijo Jesús? Decirle a esa zorra, ¿verdad? Que está escondida en su madriguera, que como dice el texto, he aquí, echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, pero al tercer día vine a cumplir la voluntad. El Evangelio de Juan nos lo dice que Jesús, ¿verdad? Vino a los suyos, ¿no? ¿A los suyos? ¿A los hebreos? No, dice a los suyos, no hay plural. A los suyos, vino a hacer la voluntad del Padre que le había enviado. Sin embargo, fueron los suyos, ahora sí, en plural, los que no le reconocieron, ¿verdad? Y esto ocurrió, y por eso hubo tanta lucha en ese tiempo. Multitudes le seguían, sigue diciendo el texto, bueno, eso lo podéis ver ahí en los... y muchos se convirtieron en su escudo. Alguna vez que quisieron atraparle, dice que como era alguien tan normal, un hebreo normal, un nazareno, que pasaba desapercibido, ¿verdad? Lo escondían. Esto ya ocurre casi en la entrada triunfal a Jerusalén. Y por último, expulsó, ¿verdad? Ya convirtió, yo creo que ahí convirtió lo que era el templo, un orden sacerdotal establecido, donde era una casa de extorsión, donde traían allí ovejas que lo mismo no eran tan buenas como las que podía traer un agricultor, donde había dinero, ¿verdad? Que valía el doble de lo que valía en la calle, la moneda del templo, los animales, ¿verdad? Seguramente vendría algún agricultor allí con su ovejilla que la había criado perfecta, sin una mancha, bien peinadita. Llegaría allí al sacerdote, oye, quiero ofrecer este sacrificio. Ya no, esa oveja, ¿no? Una pasada a la ITS, Inspección Técnica de Sacrificio. El sacerdote no ha dado el visto bueno. Tienes que venderla y comprar una. El otro iría, la vendería, le darían 10 euros, iría allí,
Dame otra oveja, una peor, cochambrosa seguramente que habría allí, ya rozada con todos los animales, 20 euros vale. ¿Cómo que 20 euros? Sí, hombre, ha pasado la ITS, vale. Toma, ¿cuánto vale? No, tienes que traer estateros. Esto no vale los dólares. Los dólares paganos no valen. Los dólares del César no valen. Tienes que traer dinero del templo. Bueno, pues un dólar del templo era 5 dólares fuera. Dólares, digo. ¿Vale? Euros, lo que queráis poner. Imaginar el sistema que habían creado los sacerdotes allí. Eso era un puro negocio. Hay algunas denominaciones que casi actúan de la misma manera. No tenemos que hablar de muchas, pero ocurre. Un orden establecido sacerdotal en el que el único que puede... Bueno, te voy a decir una cosa, no solo en ciertas iglesias, sino también en las evangélicas he visto esto. He visto esto. Y es doloroso, porque la iglesia no crece. Al final acaban haciendo empresas familiares dentro de la iglesia y la iglesia se estanca, porque solo viven fijando la vista en otra cosa. Total, que al final convirtió, como vuelvo a decir, el templo en un púlpito, ¿vale? Y hizo transformando el lugar. Por tanto, lo que podemos decir de esto es que hay un punto de inflexión en el Evangelio, en el capítulo 10 del Evangelio de Lucas, como decimos, pero podemos preguntarnos cómo y cuándo cambia el clima espiritual. Está claro que tiene que estar en Lucas 10, por lo que estamos hablando, ¿no? Hay un punto de inflexión allí, ¿verdad? Y esto fue precisamente cuando se estableció el modelo misional que nos dejó el buen maestro. Nada nuevo es bueno, ni nada bueno es nuevo, ¿vale? Todo está inventado en el Evangelio. Pues veamos qué podemos decir acerca de eso. ¿Cómo cambia el clima espiritual? Hemos leído el texto, ¿no? Jesús envió ¿a cuántos? Envió en 70. Ojo, en el capítulo 9, al principio manda a 12, a sus 12. No sabemos si son sus 12 o a 12 de sus discípulos, ¿verdad? Pero no les habló ciertas cosas como le habla en el capítulo 10. Jesús envió a 70. ¿Cómo los envía? De 2 en 2, ¿verdad? No, llaneros solitarios no queremos. Yo no quiero ser llanero solitario. Llevo en la cárcel mucho tiempo, ya han venido muchos que querían entrar a la cárcel, ¿verdad? Raulito, muchos han querido entrar en la cárcel, pero se quedan ahí en las puertas, luego no me llaman, ¿verdad? Yo necesito a alguien conmigo, No es que sea un maestro, pero necesito un Timoteo, necesito a alguien cercano para que pueda aprender también, para que pueda llevar el mensaje, ¿no? O sea que si alguno, hoy desde aquí hago la invitación, radio, prisiones, ¿verdad? Que si quiere venir algún día, que me dé un toque, que vamos. 70 discípulos, de 2 en 2, ¿verdad? ¿Dónde los mandó? ¿A cualquier lugar? A los lugares donde él iba a ir. Si no hay un evangelismo de oración, si tú no estás preparando el terreno, olvídate, no va a haber milagro, no va a haber aceptación del evangelio. No, es que no lo va a haber. O puede ser que sí, porque Dios lo quiera así, pero el modelo es distinto, el modelo es este, ¿verdad? Porque al final podemos proclamar el reino de Dios. Vamos ya rápido, terminamos. ¿El resultado cuál fue? Acordaros de que hablaba del príncipe de este siglo y tal. Los discípulos vinieron con gozo, que decían, en tu nombre se nos sujetaron demonios, pum, pum. ¿Y qué dice Jesús? Eso lo dice después. Primero dice otra cosa. He visto caer a Satanás, ¿verdad? Bueno, ellos volvieron con gozo, tal, es lo que he dicho antes, pero explicó la razón, y es que veía a Satanás caer como un rayo. Estaba arriba, Había un clima espiritual hostil, y él lo vio. Dice, vi a Satanás caer como un rayo. Se desmoronó, porque estabais proclamando el reino, porque estabais llevando un evangelio verdadero, porque teníais compasión, pasión por las almas, tuvisteis presencia, tuvisteis proximidad, ¿verdad? Tuvisteis esa pasión por alcanzar a los perdidos, para al final poder proclamarles el reino de los cielos. ¿Cómo fueron esos pasos? Pues aquí lo vemos, el primer paso, la presencia. Jesús que les dice, en cualquier casa donde entréis, primeramente decid paz a esta casa. Qué poco, ¿no? A ver la que estudia hebreo. Salón, ¿qué significa? ¿Solo paz?
significa muchas más cosas. Tiene que ver con el bienestar espiritual de la persona. Para los hebreos tenía que ver con la relación con Dios, de su relación familiar con Dios también, de cómo iba sus beneficios a nivel de la agricultura, de la pesca, de la ganadería. Tenía que ver con, no es solamente paz, ¿verdad? Pero esta paz se proclama muchas veces a través de ese evangelismo de oración, ¿verdad? Necesitamos intercesores. Yo no lo soy, yo para eso no valgo, ¿verdad? Porque ya voy, yo la verdad es que no paso mucho tiempo orando, pero tampoco paso mucho tiempo sin orar, ¿verdad? Que es lo importante, como decía Pablo, orad en todo tiempo. A lo mejor no me pego una hora orando, como mucho, como mi mujer, que salimos de aquí y cuando llegamos a Valladolid está todavía con la oración. Ya mis hijos dormidos allí en el coche, pero ella sigue dándole, menos mal que no está. Ah, perdón. Bueno, paz, ¿verdad? Y esto precisamente, ¿cómo cambia el clima espiritual a través? Pues precisamente bendiciendo con paz cada casa, y cada ciudad, cada lugar de influencia. Y esto es lo que digo, que Salón no solamente significaba paz, tenía que ver con eso. Jesús se hizo a través de esa presencia como nosotros, sufriendo como nosotros. Segundo paso, hemos dicho antes, proximidad. Estas palabras, las P's esas que pone, estos son de Jaime Ortiz, esto no es mío. Yo lo único que dije, digo, si esto es verdad, tiene que haber un modelo bíblico aquí. Esto lo tengo que tener respaldado por la palabra. Esto fue la primera clase, una clase de Éfeso, y nos ponían deberes antes y deberes después. El que vaya a Éfeso que se prepare. ¿Vale? Y entonces durante la clase salió, y yo se lo dije. Digo, mira, porque yo al estudiarlo antes de la clase, pues yo vi esta relación. Y tuve que exponérselo allí. Y la verdad que se quedó un poco así, perplejo. Y dice, pues mira qué bien, porque este es el modelo, ¿verdad? Misional que nos dejó. Hablaba de la iglesia misional y de un modelo. Y lo explicaba así. Digo, pero claro, no estaban estos pasajes de Lucas 10. Pero al ver ese ejemplo, al estudiar el Evangelio de Lucas, a ver, los evangelios, las cartas, hay que estudiarlas enteras. No podemos ir salpicando. Dedícate un tiempo, decir, bueno, pues voy a estudiarme el Evangelio de Juan, voy a estudiarme el Evangelio de Lucas. Y coger Lucas, pum, 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 o Juan, pum, pum. Mi consejo es Juan primero. Pero Juan, venga, 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 venga. Y después otra vez lo leo y cuando venga 4 o 5 veces, ya empiezo a ver la estructura del Evangelio. No imagináis la estructura del Evangelio de Juan. No lo imagináis. Cuando empiezas a estudiarlo, bueno, tienes que estudiar también muchos libros para darte cuenta. No vale solo con estudiarlo, porque la verdad que no te enteras muchas veces, pero tiene una estructura espectacular. Es un evangelio también dual, hombre y mujer en todos lados, no parejas, sino hombre y mujer. En los primeros, el ciclo de Canaán que llaman, los primeros 4 capítulos, ¿verdad? Jesús empieza allí en el primer milagro, agua en vino, ¿no? ¿Verdad? Agua en vino, sí. No iba a decir vino en agua, no. Eso. Agua en vino. El último milagro, dice en ese ciclo, cuando volvió de Canaán, era como una gota de agua que hizo así, Galilea, ¿verdad? Cuando volvió allí, dice que sanó a un funcionario, al hijo de un funcionario real, ¿verdad? Y ahí había un paralelismo entre María y ese funcionario. Pero es que en el 3 y el 4 encontramos a la samaritana y a Nicodemo. Pero eso va a ir continuo. Ojo, el ciclo de Canaán muy bonito. 4 capítulos nada más, estudiarlo profundamente. Bueno, no me enrollo más. Segundo paso. Y posad en aquella casa comiendo y bebiendo lo que os den. O sea, no vamos a ser como el cura de mi pueblo hace 30 años, que se invitaba él solo y se iba a comer, no. Está hablándonos de comunión, está hablándonos de pasar un tiempo con la gente. En aquellos tiempos esta era la forma. Los cristianos también estamos muy especializados en barbacoas y esas cosas, ¿vale? Y paellas también, ¿no? Entonces pasamos tiempo con la gente, ¿verdad? Muchas veces en tu área de trabajo quizás no puedas, pero sí tengas posibilidad de poder hablar con un compañero, explicarle, tener esa proximidad. ¿Cómo cambia? Pues mientras la presencia, como decimos, se relaciona con la dimensión física, ¿verdad? La proximidad tiene que ver con la dimensión, como decimos, emocional, espiritual, con la empatía que demuestras con los otros, te cargas también con los problemas del otro, muchas veces es difícil. Sobre todo los doctores y estas cosas tienen que tener capacidad para desprenderse del trabajo. Nosotros quizás no tengamos que tener esa capacidad de desprendernos del trabajo, todo lo contrario, nos llevamos el trabajo a casa y oramos por estas personas, ¿verdad? Bendecid con paz. A ver, estamos acostumbrados siempre a tener malas impresiones de los vecinos, vaya, este borracho, alcohólico o drogadicto, se ha separado, madre soltera, menudo ejemplo. No, eso es maldecir a la gente. Se trata de bendecirlo, se trata de hablarle a Dios de ellos antes de que le hables a ellos de Dios, porque va a preparar el terreno.
No me da tiempo. Tercer paso, sanad a los enfermos ya. Una vez que ha habido comunión, que te han dicho cuál es el problema, pues empieza a servirlos. ¿Cómo? No sé qué necesidad tiene. No sé, el que hay a tu alrededor, no sabes. Cuando empiezas a tener presencia, cuando empiezas a tener proximidad y cuando empiezas a tener esta pasión, eso te lo va a poner Dios en el corazón, ¿verdad? ¿Cómo cambia de esa manera? Pues dice que el maestro no solo estuvo presente y próximo, él se implicó en el servicio. ¿eh? En Marcos 10:45 es el versículo más importante del Evangelio de Marcos. A las de allí las vamos a sacar un día aquí, ¿estás preparadas? Que digo que en el Evangelio de Marcos el versículo más importante, 10:45. ¿Alguien lo sabe? El Hijo del Hombre no vino... Al revés, ¿no? No vino a ser servido, sino vino a servir y dar su vida como precio por la libertad de muchos, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que implicarnos. Remangarnos las mangas, meternos en los sitios complicados. A muchos dicen, jolín, la cárcel, qué difícil, ¿no? Ahí lo tengo fácil, ya lo he dicho muchas veces. No, están las puertas cerradas, no se escapa ni uno. El que entra allí se tiene que quedar. Es más difícil quizás ir a un hospital, es más difícil quizás hablar con tus vecinos, ¿verdad? Con gente que no tiene tanta necesidad, porque hay que hacerles ver esa necesidad. Hablamos gracia y verdad, no primero la verdad y después la gracia. Gracia de nuestro Señor Jesucristo, la verdad del Padre que nos amó. Eso es lo que hizo nuestro Señor. El último paso, la proclamación, decirle, esto es lo que dice Lucas, o sea, no estoy inventando nada, decirle, se ha acercado a vosotros el reino de Dios, ¿verdad? No trates de explicarle a la gente si no tienes pasión, si no has estado próximo, si no has tenido presencia, no trates de hablarle del Evangelio. No, es difícil que te escuchen. ¿Cómo cambió? Pues precisamente que ahora era el momento de proclamar las buenas nuevas de salvación. Cuando el terreno está preparado, se encuentra fértil porque ha sido trabajado a conciencia. La parábola del sembrador. ¿La semilla era mala? Era la misma, ¿no? Una cayó en un camino, otra cayó entre piedras, entre espinos que la ahogaron, ¿verdad? Dice que venía el diablo a quitar la palabra, ¿verdad? Pero una cayó en terreno fértil y dio a 100 por 1. Pero te digo una cosa, si ese camino pedregoso, si ese sitio de abrojos y de hierba mala, ¿verdad? Si tú te hubieras encargado de removerlo, si tú te hubieras encargado allí de picarle, de limpiarlo, ¿verdad? Sería un terreno fértil. Paso muchas veces andando por un camino que hay cruzando un sitio de trigo o de cebada y la gente pasa y hace el camino duro y empiezan a plantar y ahí al final no germina nada porque lo han pisado. Sin embargo, cuando pasa el tractor y ara, ¿verdad? Levanta todo y al final ahí también crece. Luego al final los malos de nosotros acabamos pisándolo, ¿verdad? Y no crece. Pero te vuelvo a repetir, cada terreno, cada persona, cada corazón se puede preparar. Solamente lo vas a poder preparar así. Acordaros, Esa, primero, presencia. Después, proximidad, pasión por esas almas para últimamente proclamar que el reino de los cielos se ha acercado. Poner a las personas y las circunstancias en contacto con el poder y la presencia de Dios antes de ponerlos en contacto no con Dios, sino con tu teología, con tu concepto que tienes de Dios. No tiene que ver lo que tú conoces de Dios a Dios quién es. Hay tantos atributos incomunicables de Dios como atributos comunicables, ¿verdad? Pero Dios no es lo que tú piensas. Por último, hablar con Dios acerca de las personas antes de hablar con las personas acerca de Dios. Ellos no entienden la Biblia, no leen la Reina Valera, ni la Nueva Traducción, no leen nada, te leen a ti, leen tu vida, leen tu ejemplo, leen cómo te mueves. ¿Eres apetecible o no eres apetecible? Tenemos que empezar a hacer esto, ¿vale? ¿Cuál es el objetivo bíblico? Vamos rápido, el levantar a Cristo, como Él dijo, ¿verdad? Ahí en el Evangelio de Juan, y cuando yo sea levantado, a todos atraeré a mí mismo, ¿verdad? Refiriéndose a la cruz, ¿verdad? Y esto es lo que tenemos que conseguir, para que caiga Satanás. Bueno, vemos en los dos ejemplos de Lucas 10, cómo los demonios se le sujetaron, cómo Jesús ya le dijo, no os alegréis de estos, como bien decía, ¿no? Alegraros de que vuestros libros
de vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Este debe ser el motivo de gozo nuestro. Y si tú tienes ese gozo en tu vida, no lo vas a querer para ti solo, vas a querer transmitirlo a otros, ¿verdad? Y así, como dice el texto, todos los pecadores se esfuerzan. Cuando tú eres capaz de tener esa presencia, esa proximidad, esa pasión, y al final le proclamas el reino, antes de proclamarle el reino, ya el corazón está preparado para que le hable lo que quiera, porque ya te conocen y saben que eres cristiano. Así que una ciudad es transformada cuando mediante la presencia, cada una de las personas tiene su pastor. Todos hemos sido llamados a una misión pastoral. Tienes que cuidar de tu hermano, tienes que cuidar de tu amigo. Todos hemos sido llamados. No, el pastor es el único. No equivocaros. Cada persona, cada oveja puesto ahí, conoce quién es su pastor. Pero cuando viene la proximidad, todavía es mejor, porque cada oveja sabe quién es la persona de influencia en su vida, sabe quién es su pastor, sabe quién puede darle palabras correctas, sabe quién puede decirle lo que no debe hacer, ¿verdad? La pasión, es justamente cuando empieza a cambiar el clima en las personas, cuando empiezan a decirte, yo quiero de eso que tú me hablas, yo quiero de eso que que no me hablas, pero sí lo percibo, ¿verdad? Quiero escuchar eso. Por último, para proclamar, porque al final transforma las vidas. Bueno, ya hemos terminado. Tan solo trastoquemos el mundo y hagamos eclesía. Eclesía, los llamados fuera. No estamos para estar aquí en 4 sillas sentados. Tenemos que ser llamados fuera. La Comunidad Cristiana de Camarma tiene un equipo de oración, ¿verdad? Cada miércoles, a través de Zoom, ahora lo hacéis, ¿verdad? Pero necesitamos tener también grupos de oración en Camarma, en Meco, en Torrejón del Rey, que paseen por las calles orando, ¿verdad? Diciendo, queremos que toque el corazón de los vecinos. Si vives en Torrejón del Rey, aprovecha. Si vives en Meco, aprovecha para orar por tu edificio, por tus vecinos, por las personas que tienes contacto con ellas, ¿verdad? Lo que tenemos es, en octubre, ya del 10 al 16, Impact World Tour viene con nosotros también y van a ser una campaña, pero tenemos que preparar. Tenemos un mes y pico, tenemos que preparar el terreno. No nos vale llegar allí porque no sé si muchos se van a convertir o poco, pero si somos capaces de preparar el terreno, el clima espiritual va a cambiar en nuestra ciudad. Amén. Pues Señor, te damos muchas gracias, Dios mío, por tu